Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Vamos a continuar con este segundo video en donde vamos a profundizar sobre un tipo de proteínas en particular que son las enzimas. En el video anterior vieron qué eran las biomoléculas, vieron los 4 grupos de biomoléculas que vamos a desarrollar en estas semanas. Natalia les contó cómo estaban conformadas y cómo era la estructura de las proteínas, y les habló de todas las funciones que cumplían las proteínas en general. Un grupo de proteínas tiene como función participar en reacciones dentro de la célula, acelerándolas o catalizándolas, decimos. Esto quiere decir que permite que ocurran en un tiempo que para la célula es importante. Vemos acá el ejemplo de la amilasa salival, que ya la habían mencionado. Es una enzima que digiere el almidón en nuestra boca. El almidón es una cadena de muchos de estos hexágonos que representan a un azúcar común, que es la glucosa, y la amilasa rompe los enlaces entre estas glucosas. Vamos a mencionar también que en un primer momento se creía que todas las enzimas tenían una naturaleza proteica, pero se encontraron algunas enzimas cuyas moléculas eran de ARN. Se las llamaron ribosimas y tuvieron un papel central en los primeros momentos de desarrollo de la vida sobre la Tierra. En la segunda diapositiva vemos, por ejemplificar, una reacción química cualquiera, ¿sí? Elegí esta, en donde la glucosa se combina con el oxígeno, para contarles que lo que encontramos en esa parte de la reacción a la izquierda de la flecha son los reactivos, que van a combinarse, a cambiar la posición de sus átomos y a formar nuevas moléculas que son los productos. En este caso, 6 moléculas de dióxido de carbono, agua y ATP, que es una molécula energética. ¿Para qué les cuento esto? Para mostrarles o para relacionárselos con el gráfico que tienen a la derecha, en donde en el eje de las X vemos la cantidad de energía que tienen las moléculas, ¿sí? Tanto reactivos como productos. Vemos que la cantidad de energía que tenemos acumulada en los reactivos es mucho mayor que la que vamos a tener guardada en los productos, y que la energía que necesitan estos reactivos para combinarse entre sí es bastante alta. Si seguimos la línea, la curva negra, que es una reacción sin enzima, sin catalizador, vemos que la cantidad de energía que necesitan los reactivos para ponerse en contacto y reaccionar es muy alta. Esa cantidad de energía se llama energía de activación. Y lo que vienen a hacer las enzimas es a reducir esa energía de activación. Esta misma reacción con una enzima que está interviniendo recorre la curva roja, en donde vemos que la cantidad de energía que necesitamos darle a esos reactivos para que comiencen a reaccionar es mucho menor si la comparamos con la curva negra. Entonces, lo que hacen estas enzimas es proveer una superficie en la cual los reactivos entran en contacto, se acercan, ¿sí? disminuyendo mucho la energía de repulsión, y esto facilita la reacción. Algo que vamos a ver en la diapositiva siguiente, y aquí empezamos a hablar de las características de las enzimas, es que las enzimas son específicas de cada reacción. Vemos la molécula simbolizada acá, la enzima, esta proteína simbolizada en violeta, y vemos que tienen sitios, que son sitios activos, sitios de unión de estos sustratos, en donde se van a adherir las moléculas que van a reaccionar, y les provee entonces un espacio para que se acerquen y puedan reaccionar entre sí, dando como resultado los productos de la reacción. Una vez que esta reacción ya ocurrió, la enzima cambia su conformación y pierde afinidad por estos productos, ¿sí? Vuelve a estar entonces disponible nuevamente para volver a unirse a otros sustratos. Entonces acá destacamos 2 características de las enzimas, que son específicas
y que se recuperan de manera original al final de la reacción. En la siguiente diapositiva, lo que estamos viendo es un ejemplo de una enzima en particular que está representada ahí por ese rectángulo verde, que tiene dos sitios activos, dos sitios de unión de sustratos. Por un lado se va a unir una molécula de ARN, por el otro lado se va a unir otra molécula que es un aminoácido. Recordamos que son los monómeros de las proteínas, son los que se van a unir para formar esta cadena de las proteínas. Y acá la enzima que está interviniendo, que se llama aminoacil ARN de transferencia sintetasa, lo que hace es unir de manera específica a un ARN de transferencia con su aminoácido en particular. Esta enzima es específica para este ARN y para este aminoácido, únicamente. Es decir, que si tenemos 20 aminoácidos, vamos a tener 20 de estas enzimas específicas. Otra cosa que quisiera agregar es que existen moléculas que son similares estructuralmente a los sustratos y que se unen a los sitios activos de las enzimas. De esta manera inhiben a la actividad de la enzima, porque en lugar de unirse al sustrato se está uniendo otra cosa que no va a reaccionar. Vamos a recordar algo que ya vimos en el video anterior y que tenía que ver con la estructura de las proteínas y su íntima asociación a la función que tenían esas proteínas, ¿sí? La función depende muchísimo de la estructura que tenga esa proteína en el espacio. Un plegamiento incorrecto va a hacer que la función se vea alterada. ¿Y de qué dependía la estructura tridimensional de esta proteína? Por un lado dijimos que dependía de la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Del orden en el cual se unían cada uno de los aminoácidos, y por el otro lado del medio en el que está disuelto esta proteína, en este caso la enzima. ¿Qué cosas del medio pueden alterar el plegamiento? El pH, porque va a alterar las cargas que están rodeando a esta enzima. La salinidad, por lo mismo. La temperatura, porque va a aumentar o disminuir el grado de vibración de estas moléculas, ¿sí? Puede desestabilizar esta molécula. Y el solvente en el que esté disuelto. ¿Se acuerdan que interactuaba con los aminoácidos que tenían residuos que podían ser polares o apolares, es decir, disolverse en agua o no? Bueno, entonces si representamos en un gráfico la actividad enzimática en función de alguna de estas variables ambientales, que pueden ser la temperatura, el pH o la salinidad del medio, vemos que al principio, a medida que va aumentando la variable ambiental, la actividad enzimática es baja y en un determinado rango de valores de esa variable ambiental, la actividad enzimática es máxima. ¿Qué pasa con la enzima por fuera de estos valores óptimos de actividad? Está variando su conformación tridimensional y eso hace que tenga menor afinidad por los sustratos, ¿sí? Y que en consecuencia no acelere la reacción que cataliza. Cuando los cambios son muy drásticos, en algunos casos podemos encontrar que son irreversibles, ¿sí? Un aumento de la temperatura de las enzimas que están en nuestro cuerpo, que funcionan en un rango óptimo de temperaturas de entre 35 y 37 grados. Si superan los 40 grados, ¿sí? Pueden llegar a sufrir cambios irreversibles. Esto implica rupturas de enlaces que hasta entonces mantenían la estructura cuaternaria y terciaria, ¿sí? Estamos hablando de puentes de hidrógeno, ¿sí? de puentes de disulfuro. Entonces, esto es lo que hace que esta enzima se desnaturalice. La importancia de las enzimas en todas las reacciones que ocurren en la célula ha hecho que existan otro grupo de proteínas que se llaman chaperonas que se encarguen de controlar el plegado correcto de las proteínas cuando se están sintetizando
y que en algunos casos vuelvan a plegar correctamente las proteínas que se desnaturalizan o que se despliegan. Estas proteínas chaperonas también se conocen como heat shock proteins y se utilizan como indicadores de grandes cambios o alteraciones drásticas en el entorno celular. Son indicadores, por ejemplo, de envenenamientos o de alteraciones tumorales, ¿sí? Se busca este grupo de proteínas porque indican cambios drásticos. Por último, les quería comentar que tanto la fabricación de enzimas como la activación de estas enzimas es regulada y en general es regulada por los productos de la reacción que cataliza. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo. En el cuadro de acá de la derecha vemos el proceso de transformación de la glucosa en otras moléculas, ¿sí? Destacamos ahí una enzima en particular, que es la fosfofructoquinasa, que transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. Y esta enzima va a ser inhibida por productos de la reacción que se originan más abajo, ¿sí? Uno de los productos de esa reacción es el citrato, que es otra molécula, que cuando está en alta concentración va a inhibir a la enzima que lo produce. Y otro producto que también lo inhibe es el ATP, es otra molécula que se fabrica cuando esta enzima está actuando y los niveles elevados de ATP en la célula desencadenan la inhibición de la fosfofructoquinasa. ¿Sí? Es decir, los mismos productos de la reacción van a inhibir a esta enzima, frenando el proceso cuando la cantidad de producto es elevada. Al revés de lo que pasaba hasta acá, la elevada concentración de otra molécula que se llama AMP, que es un indicador de baja energía en la célula, va a estimular a esta enzima para que produzca mucho ATP, mucha energía, ¿sí? Para que eleve la cantidad de energía en esa célula. Entonces, los productos van a inhibir la actividad de esta enzima y otra forma, ¿sí? A veces